2 de la tarde con 47 minutos y estamos de regreso. Medidas más estrictas de restricción recomiendan algunos, como el Centro de Estudios Espacio Público. La única manera para reducir la curva de contagios y muertes en la región metropolitana. Diego Pardo es el presidente ejecutivo de este organismo, que ha sido un actor fundamental con sus aportes y con sus cifras independientes que ha puesto a disposición de la autoridad. Diego, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Hola Ramón, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Diego, en su informe del día de ayer, ustedes concluyen, y una frase que ha quedado hoy día muy destacada dentro de la discusión pública: el Gran Santiago debe estar en hibernación, como una ciudad dormida. ¿Por qué razón? Mira, lo que nosotros observamos, y digamos el día viernes de la semana pasada, hay un informe de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile que lo muestra claramente. La primera semana, Santiago, después de detectar la cuarentena, consiguió disminuir su movilidad. No mucho, cerca de un 40%, pero eso fue algo, digamos. A partir de ese punto, la movilidad ha vuelto a incrementarse con la cuarentena todavía en vigor. Entonces, lo que nos preocupa a nosotros es que la movilidad, para ser efectiva, digamos, y efectivamente reducir el volumen de contagio, tiene que ser más cercana a un 70%, o sea, más aún de lo que conseguimos en la primera semana de cuarentena y más aún todavía de lo que, digamos, de la trayectoria que observamos ahora, donde vemos que la movilidad va en aumento pese a que la cuarentena está decretada. Entonces, esta idea de una ciudad hibernando es básicamente lo que tratamos es de capturar la idea de que la palabra cuarentena ya no es capaz de mostrar cuál es, digamos, la política pública necesaria para reducir la movilidad de la ciudad de Santiago. ¿Cuánto es posible ahora de hacer más efectiva una medida más restrictiva como esa o similar a ella, cuando, por ejemplo, se ha llegado a un acuerdo político para este ingreso familiar de emergencia? Recién teníamos aquí al ministro de Economía y yo le preguntaba que, de todas maneras, 2,3 millones de personas seguían movilizándose de acuerdo a estos permisos legales que se han entregado para que la ciudad siga funcionando. No es una... O sea, para poder disminuir la movilidad a este 70%, va a haber que tomar muchas medidas administrativas cuyo diseño yo no quiero minimizarlo, es difícil. En algunos casos va a haber que llegar con ayuda financiera, en otros casos va a haber que conseguir, digamos, que empresas se muevan con mayor fuerza, digamos, al teletrabajo. Es una combinación de distintas cosas. En otros casos también, digamos, puede ser que se aumente la hora del toque de queda. Son un conjunto de medidas. Nosotros, digamos, simplemente mostramos las distintas posibilidades que arroja, digamos, el mirar la perspectiva en otras partes del mundo. Pero digamos, el diseño específico de esas medidas es algo que ciertamente le corresponde al gobierno, no a nosotros. Ellos son los que tienen tanto la información precisa para poder adoptar esas decisiones como la legitimidad democrática para hacerlo. Varias propuestas allí están indexadas en las medidas que se podrían tomar. Una de esas, lo mencionabas tú al pasar, Diego, es la posibilidad de una ampliación del toque de queda. A ver, señor director, si podemos revisar. Estuvimos conversando durante la mañana con el alcalde de la Florida, el alcalde Carter, y esto fue lo que manifestaba respecto de aumentar medidas, y específicamente una como esa. A ver, escuchemos. Un llamado a la autoridad a reaccionar con mayor rapidez, a alterar la forma en que se está aplicando la cuarentena y específicamente el toque de queda. A mi juicio, fines de semana, 3 de la tarde. No hay ninguna razón para que la gente en este nivel de emergencia ande en la calle a las 6 de la tarde un fin de semana. Y durante la semana laboral, al caer la tarde. Sé que es duro, sé que es complejo para nuestras libertades. Requiere medidas radicales y urgentes para contener el contagio. ¿De eso estamos hablando, Diego? Ciertamente. Ahora, ¿cuál es el número concreto? De nuevo, yo quiero insistir en que es algo que no nos compete a nosotros. Nosotros tratamos de aportar al debate simplemente visibilizando este problema y mostrando cuál es el ramillete de políticas públicas que se han adoptado en otras partes del mundo para tratar de informar las decisiones que le corresponden a los actores políticos a la hora de balancear los distintos intereses en juego, porque aquí no hay solo un interés en juego, hay varios intereses en juego y, digamos,
el balance de ellos corresponde a las personas que tienen la legitimidad democrática y la información precisa para hacerlo. No solamente la cantidad de contagios, no solamente la cantidad de muertos es un indicador que ustedes también destacan en su informe, sino también la relación que hay en cuanto a los exámenes que están dando positivo respecto del total que se hacen. Antes de entrar en ese detalle, por favor, acompañémonos de unas gráficas dinámicas que ha realizado el ingeniero Juan Cristóbal Olivares, que dan cuenta primero, y quiero que vean la diferencia de la positividad de los exámenes primero a nivel nacional, que ustedes recordarán por allí por abril era de un dígito. Ven, ahí está la línea roja, allí dice que es el máximo recomendado por la OMS, en torno al 10. Sabemos que es menos para que sea efectivo, pero miren cómo se fue moviendo a medida que fue avanzando el tiempo. Llegamos a mayo y miren lo que sucedió. Subió hasta niveles que incluso pasaron el 30% o rozaron el 30%, cuando estamos hablando que ahí pasó el 30%, de hecho llegó en algún día al 36%. Pero esto es lo que corresponde a los PCR positivos, y veamos y comparémoslos con Santiago, con la región metropolitana, porque el problema está evidentemente mucho más notorio en la región metropolitana, en línea verde, el mismo comportamiento. ¿Qué es lo que estamos midiendo aquí? Cómo se ha comportado la positividad, es decir, cuántos exámenes de los que se informan cada día dan positivo. Primero eran menos de un dígito, menos de un 10%. Se pasa la línea roja y miren lo que pasa con la región metropolitana, en donde se concentran la mayor cantidad también de testeos. Avanza y fíjense, incluso hubo 10 días en que no se dieron estos datos y cuando se volvió a dar estábamos casi en el 60%. Ha bajado en estos días, pero seguimos en niveles cercanos a los 50% de positividad. Diego, quiero que nos expliques qué significa traducirlo a una explicación sencilla lo que acabamos de ver. A ver, déjame dividir tu pregunta en dos cosas. Una cosa es qué es la positividad y otra cosa para qué sirve. La positividad es el número total de test positivos dividido por el número total de test en la misma unidad de tiempo. ¿Para qué sirve? La positividad te permite saber si el número de contagios que estás detectando es efectivamente representativo del número total de contagios en la realidad, de alguna manera, si tu número captura la realidad, ¿ya? Lo que nosotros vemos, digamos, la Organización Mundial de la Salud dice que, digamos, entre un 5 máximo un 10% es la positividad, debe ser la positividad para entender que los números de contagios que tú estás detectando son representativos de la realidad. Cuando tú tienes, como sucede en Santiago, 30, 40, 50, hasta un 60% de positividad tuvimos un día, eso significa, en términos muy sencillos, que tu capacidad para discriminar entre quienes están enfermos y quienes no lo están es muy limitada. Y por lo tanto, la posibilidad de adoptar políticas, digamos, dirigidas únicamente a las personas enfermas, a testear personas enfermas, trazar sus redes de contacto y aislarlas, es una política que no va a ser efectiva porque no sabes cuántas personas están enfermas. Eso es lo que, digamos, se dice coloquialmente que uno perdió de vista la curva de contagio. Eso es lo que significa. Ya no sabes en verdad cuántos contagiados existen y quiénes son en la región metropolitana, y por lo tanto la única manera de frenar esta curva de contagio es a través de políticas públicas que disminuyan la movilidad. Ya, y desde ese punto de vista, última pregunta, Diego, esos rangos que estamos viendo nos dan cuenta también de ¿qué reflejo podemos tener de las personas efectivamente que están contagiadas? Que es un nivel una cifra negra que uno en realidad desconoce, pero que a la luz de esos datos realmente hacen que la situación sea más preocupante, ¿o no? Por supuesto, porque la magnitud del problema es mucho más grande que el número explícito que lo trata de capturar. Mira, al final estos son los números, lo que hacen es tratar de capturar una realidad. Y entonces tú siempre tienes un indicador de qué tan bueno es tu número para capturar la realidad. La positividad lo que te dice es si el número de contagios que tú estás detectando es bueno o malo para capturar la realidad de los contagios que hay allá afuera. Con la positividad que nosotros estamos observando en la región metropolitana, el número de contagios no es un buen indicador de lo que está ocurriendo. Diego Pardo, presidente ejecutivo de Espacio Público, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Tele 13 Tarde. Gracias a ustedes por el contacto.